Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Les saluda Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana vamos a dedicar nuestro espacio a hablar sobre Europa y en particular sobre las elecciones que tuvieron lugar en ese continente. Entre el jueves 6 y el domingo 9 de junio, los ciudadanos europeos participaron en los comicios con los que se renovó el Parlamento que rige a la Unión Europea. Más de 15.000 candidatos compitieron en unas votaciones que se desarrollaron de manera simultánea en las 27 naciones que integran el bloque comunitario. Tras el cierre de la triple jornada, quedaron electos los legisladores que conformarán el próximo Europarlamento. Se trata de 720 dirigentes políticos cuyo mandato comenzará este 2024 y terminará dentro de 5 años en 2029. De acuerdo con los resultados oficiales, resultados emitidos por la propia Unión Europea, los movimientos conservadores y de extrema derecha consiguieron una amplia mayoría. Casi 400 diputados le darán vida y forma a la fracción parlamentaria que con toda seguridad estará integrada por el Partido Popular Europeo, el Movimiento Europa Renovada, el Frente de los Conservadores y Reformistas y el Grupo Identidad y Democracia. La izquierda, es decir, los socialistas, progresistas y ecologistas, estarán representados entre tanto por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y además por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Esas dos organizaciones, sumadas al Grupo de los Verdes, totalizan 224 diputados europeos. Luego de asumir sus cargos, luego de asumir sus funciones, los parlamentarios deben legislar para abordar asuntos que, pese a ser globales o precisamente por serlos, forman parte de los temas de interés de la Unión Europea. Entre esos temas, se encuentran los problemas medioambientales, las amenazas derivadas del terrorismo y del crimen organizado, el arribo masivo de migrantes indocumentados y la estabilidad económica. Además de los temas locales o regionales, el nuevo Parlamento Europeo deberá responder a desafíos que trascienden las fronteras del viejo continente. Hablamos, como es lógico, de los efectos nocivos que se desprendieron de la pandemia por COVID-19, pero también de conflictos como el que se libra al este de Europa entre Ucrania y la Federación Rusa. Esa guerra, la guerra entre Ucrania y Rusia, a decir verdad, ha puesto a prueba la cohesión, la unión dentro de la Unión Europea. En esa comunidad existen países que no respaldan por completo el apoyo de Bruselas a Kiev. Además, varias naciones del bloque se vieron golpeadas al comienzo de la confrontación cuando Rusia, su principal proveedor de gas y de petróleo,
empezó a utilizar tales recursos como armas. El próximo Parlamento Europeo también tendrá que lidiar con la futura política exterior de Estados Unidos. Hasta ahora, y bajo la administración del presidente Joe Biden, Washington se ha mantenido cerca de la Unión Europea, actuando como su principal socio dentro del mundo occidental. Sin embargo, en caso de una eventual victoria del expresidente Donald Trump, quien competirá con Joe Biden en busca de la reelección, Estados Unidos podría regresar a un enfoque que, por ser nacionalista, daría al traste con el multilateralismo. Ese enfoque supondría, a su vez, un alejamiento entre las autoridades de la Casa Blanca y sus similares de la Unión Europea. Ahora bien, un posible distanciamiento entre Washington y Bruselas podría representar un terreno fértil para China. Desde que llegó al poder, Xi Jinping, actual presidente del gigante asiático, ha promovido una política expansionista. Gracias a esa práctica, China se ha dedicado a tejer alianzas, sobre todo comerciales, con varios países del viejo continente. Si Estados Unidos, luego de un eventual triunfo de Trump en las presidenciales de este año, llegase a marcar distancia de la Unión Europea, China podría acercarse aún más a esa comunidad para fomentar una mayor cooperación y llenar los vacíos que pudiesen ser dejados por la Unión Americana. Cuando hablamos de la Unión Europea, nuestra mente viaja de manera directa al viejo continente y nos imaginamos un conglomerado de países. Y es que la Unión Europea es, en efecto, una comunidad que se encuentra integrada por 27 naciones. A la cabeza de ese grupo están Alemania, Francia, Italia y España. Esos estados son los más poblados de Europa y, por tanto, son los que exhiben mayor número de diputados dentro del Parlamento Europeo. Por otro lado, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta son las naciones más pequeñas. Por ende, su representación en el Parlamento Europeo es de 7, 6 y 6 eurodiputados de manera respectiva. Como todo poder legislativo, la Eurocámara tiene el deber de elaborar leyes que son susceptibles de ser aplicadas dentro de cada estado que forma parte de la Unión Europea. Muchos de esos textos, muchas de esas leyes, son propuestas por los propios legisladores, pero también por la persona que esté a cargo de la Comisión Europea. Ese funcionario o funcionaria es escogido o escogida a través de una elección de segundo grado por los miembros del Parlamento Europeo. La designación del jefe de la Comisión Europea es quizá la segunda función más importante del Europarlamento luego de la elaboración de leyes. Quien se desempeña como titular de la Comisión Europea tiene sobre sus hombros la responsabilidad de representar al Poder Ejecutivo de la Unión Europea. Esa persona, a la que se considera como jefe del gobierno comunitario, tiene, sin embargo, capacidades limitadas.
Dentro de la Unión Europea, además de la Comisión, también existe el Consejo Europeo y, adicionalmente, el Consejo de la Unión Europea. El primer órgano está conformado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran la comunidad. El segundo es, entre tanto, un órgano integrado por los ministros de cada Estado que hace vida dentro de la Unión. Al final del día, las decisiones son tomadas a través de un complejo proceso de negociación y de consenso entre la Comisión Europea y los miembros del Consejo Europeo o los integrantes del Consejo de la Unión Europea. Entre las funciones del Parlamento Europeo también destaca, por supuesto, aquella que le confiere poder, facultad, para aprobar el presupuesto que de forma anual maneja el bloque, el presupuesto que maneja la Unión Europea. Así las cosas, hasta el último céntimo con el que opera la Unión es autorizado o no por los legisladores europeos. Esos funcionarios también están en el deber de hacer contraloría y por tanto de supervisar junto al Tribunal de Cuentas que el presupuesto aprobado sea ejecutado e invertido sin dilaciones ni desvíos, de conformidad con lo que fue autorizado por la Cámara. En lo que respecta al Poder Judicial de la Unión Europea, este es ejercido por el Tribunal de Justicia de ese bloque. Se trata el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de una corte de carácter supranacional que está compuesta por 27 jueces, uno por cada miembro del grupo comunitario. Entre las competencias del tribunal se encuentran interpretar la legislación europea y certificar que esas normas, redactadas por el Parlamento Europeo, no contravienen los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia también puede anular leyes que afecten a los estados e incluso sancionar al resto de las instituciones europeas. En términos de política monetaria, la Unión Europea se rige por lo que dictamina el Banco Central Europeo. Esa institución, compuesta por los presidentes y por los vicepresidentes de los bancos centrales de cada nación que hace vida dentro de la Unión, supervisa los mercados y los bancos, pero también se mantiene vigilante de las variaciones económicas. En tal sentido, una de sus atribuciones más importantes es la de aumentar o disminuir los tipos de interés con la intención de expandir o contraer el consumo. El Banco Central Europeo aplica tales prácticas en función del índice inflacionario de toda la eurozona. Lo hace con la intención de mantener el equilibrio relativo entre la oferta y la demanda en toda la Unión Europea. Tal y como les comentamos al comienzo del programa, la derecha y los movimientos ultraconservadores se apoderaron de ese órgano, se apoderaron de la Eurocámara. Luego de los comicios desarrollados entre el 6 y el 9 de junio, 4 formaciones políticas se hicieron con casi 400 escaños.
El Partido Popular Europeo obtuvo 186 sillas. A esas curules se suman las 79 del movimiento Europa Renovada y las 73 del grupo de los conservadores y reformistas. Finalmente, hay que adicionar los 58 puestos de la agrupación Identidad y Democracia. Todas esas organizaciones que aglutinan a conservaduristas tradicionales, pero también a dirigentes ultranacionalistas y por tanto euroescépticos, podrían entorpecer la operatividad del Parlamento Europeo y por ende la operatividad de la Unión Europea. Por contradictorio que parezca, por contradictorio que suene, los ultraderechistas y ultranacionalistas que serán parte de la próxima Eurocámara no comparten la idea de que el destino de sus respectivos países sea decidido por la Unión Europea o por sus organismos. Esos mismos dirigentes también se oponen a varias de las iniciativas emprendidas por Bruselas para contener el cambio climático, asegurar el refugio a los migrantes ilegales o garantizar la seguridad alimentaria. Desde los sectores más radicales del conservadurismo, aseguran además que el cambio climático es una estratagema con la que el progresismo busca afectar a la industria privada y frenar el crecimiento económico. Desde esos mismos sectores se decantan también por una política de fronteras cerradas que niegue el asilo a todo migrante que llegue a suelo europeo de forma irregular. En otro tanto, los líderes ultraderechistas se encuentran a favor de la eliminación de subsidios o de los programas que supongan costes adicionales para los estados o para la Unión Europea en su conjunto. Dadas esas consideraciones, es de esperar que el avance de la ultraderecha y su posible alianza con la derecha tradicional genere tensiones y roces dentro del Europarlamento. De ser así, la aprobación de leyes vitales y el mismísimo proceso de toma de decisiones se vería completamente enlentecido, afectando y exponiendo, por supuesto, el proyecto europeo. La Unión Europea quedaría así comprometida no solo en términos de política interior, sino también en su política exterior. Muchos radicales, muchos euroescépticos, son críticos del apoyo brindado por Bruselas a Ucrania luego de que ese país resultara invadido por Rusia. Incluso hay dirigentes ultranacionalistas que muestran simpatía por el presidente Vladimir Putin y por muchas de sus formas, aunque éstas sean valoradas como autoritarias, por no decir dictatoriales. Del mismo modo, hay líderes ultraderechistas que justifican la intensa operación militar de Israel sobre la Franja de Gaza. Aunque hay indicios de que tal ofensiva ha dado cabida a crímenes de guerra, los ultras reivindican el derecho del Estado judío a garantizar su seguridad. En otro tanto, el ascenso de los movimientos ultraconservadores y ultranacionalistas podría representar un inconveniente para Ursula von der Leyen. La alemana, actual presidente de la Comisión Europea, aspira a mantenerse en ese cargo. Dado
que esa decisión no está en sus manos, sino que depende de lo que se dictamine dentro de la Eurocámara, von der Leyen podría ver comprometida su reelección. La lideresa, quien es miembro del Partido Popular Europeo, necesita 361 síes para permanecer en el puesto. La cifra sería alcanzable si se gesta una alianza entre populares y ultrarradicales de derecha. Tal sociedad, posible solo con la venia de personalidades como Marine Le Pen, Giorgia Meloni o Viktor Orbán, implicaría sin embargo la ruptura de von der Leyen con los socialistas y con los liberales. Ello se traduciría a su vez en un quiebre de la posición centrista que hasta la fecha ha caracterizado a la lideresa alemana. Quizá por ese motivo, y durante la noche del pasado domingo, Ursula von der Leyen invitó a las fuerzas moderadas a aglutinarse. El mensaje parecía dirigido a los socialdemócratas y a los izquierdistas no radicales, pero también a los legisladores del propio Partido Popular Europeo. Pese a que ella pertenece a esa tolda, al Partido Popular Europeo, muchos de los diputados populares la evalúan negativamente, pues la ven como una dirigente que no le es leal a su familia política y que solo busca garantizar un segundo mandato. De esta forma, y con esa última reflexión, hemos llegado al final de la presente entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza. Gracias por habernos acompañado y por supuesto no olviden, por favor no olviden que estar con ustedes siempre será un placer.